Gloria a Dios. Ahí como están, busque su Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 15. Vamos a leer el libro de Marcos, en el capítulo 15. Si usted no trajo Biblia, mire, usted acérquese allí, pero lo importante es que leamos la palabra, no solamente que escuchemos. Y dice la palabra esta mañana, ¿verdad? Honrando al Señor Dios Todopoderoso. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre le habían hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quiere que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, eso es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando la crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue condenado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a tomar esta mañana asiento. Vamos a reflexionar un poco en este capítulo
15 del libro de Marcos. O sea, la verdad que nosotros no somos tradicionalistas, nosotros no celebramos ningún tipo de traducción, porque ciertamente sabemos que no es fiesta, no es tiempo de que Jesús murió, no es fecha. El mundo cambia la fecha, el mundo hace las cosas, pero el Señor no quería que su iglesia fuera una iglesia llena de tradiciones. Si Él hubiese querido que celebrásemos nosotros su nacimiento, su muerte, Él nos hubiera dejado establecido en el manual. Pero no hay rasgos, ¿me entiendes? Solo medias cosas y la gente de repente inventa que murió en abril, que murió entre semanas antes entre marzo y abril, de repente el final de marzo. No tienen una fecha exacta, pero el mundo toma estas cosas como una tradición para celebrar. Nosotros en verdad para meditar, para reflexionar en esta palabra, ¿verdad? En la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que fue lo que cambió el significado de la cruz. Todo el sufrimiento físico y el dolor que Jesús soportó durante la ejecución son los peores momentos o los peores sufrimientos, el peor dolor, ¿verdad?, físico que una persona se puede imaginar. Jesús soportó todo esto durante su ejecución, ¿verdad? La causa de su muerte en la crucifixión era típicamente la asfixia. Que sabemos nosotros que todo el peso del cuerpo colgaba, ¿verdad?, de las muñecas y no se puede exhalar correctamente. Basta decir que durante las últimas 6 horas, cada respiración que Jesús hacía era insoportable para él. Entonces el sufrimiento emocional de Jesús, el rechazo por los líderes religiosos, él fue rechazado por el gobierno, rechazado por el pueblo mismo, ¿verdad? Aquellas multitudes judías que habían llenado las calles en su entrada triunfal, ¿verdad? Con aquellas ramas de palmera gritando, ¿verdad? Aparentemente aceptaban a sus mesías cuando ellos entraban y gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, mientras entraba en la ciudad montado en el burrito, ¿verdad? Ahora toda esa gente se vuelve completamente contra él, lo rechazan y eligen ¿a quién? A un asesino, eligen a Barrabás en lugar de Jesús. Pongamos mucha atención en todo esto, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo en ese momento a nuestro Padre eterno, ¿verdad? Lo que Él estaba sufriendo, todo lo que Él estaba soportando. La multitud, aquella multitud, ¿se acuerdan que eran miles los que seguían a Jesús? ¿Usted se recuerda toda esa multitud? ¿A cuántos de ellos Jesús sanó? ¿A cuántos de ellos Jesús enseñó? ¿A cuántos de ellos? Acuérdense que primero alimentó a 5,000, alimentó a 3,000. ¿A cuántas personas el Señor alimentó también? Y en última instancia vino Él a salvarlo. Toda esa gente lo envió a morir. Aquí podemos ver, ¿verdad?, lo doloroso que pudo ser la desaprobación y el desprecio de los demás. Y sus discípulos tampoco estaban ahí. Entonces ustedes solo imaginémonos por un momento cómo se sentía en ese momento el Señor Jesús. Y dice Marcos 15 en el verso 33 que estábamos leyendo, y dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, usted sabe la gran voz, Jesús gritó, me imagino que Eloí, Eloí. Entonces Jesús, ¿verdad?, en esa desesperación, en esa angustia que él estaba viviendo por todo lo que en ese momento él estaba pasando. ¿Sabe por qué es bueno recordar estas cosas a nosotros, hermanos? Porque de repente estamos tomando como bien livianamente las cosas del Señor. Como bien, ¿me entiende?, bien cómoda, como bien fácil estamos tomando estas cosas, y tenemos que entender nosotros, ¿verdad?, el precio que Él pagó, todo lo que el Señor soportó, todo lo que el Señor aguantó por nosotros, por cada uno de nosotros, para que no tomemos nosotros estas cosas tan a la jugarreta, tan livianamente, sin compromiso, sin que no nos importa nada. Entonces, en este verso que estamos leyendo 33, vemos nosotros la razón por la cual la muerte de Jesús fue diferente a cualquier otra antes y después, aunque haya sido siempre por crucifixión, ¿verdad? Vemos ahí nosotros, en cierto modo, Jesús se siente abandonado, se siente solo, se siente incluso que su Padre también apartó su rostro de él, ¿verdad? Que Dios mismo lo abandonó, y siente un intenso dolor de la pérdida, ¿verdad?, y la soledad en lo más profundo de su alma. Entonces, si nosotros por un momento nos pusiéramos a pensar, de repente es un golpe, de repente es un dolor de cabeza, cualquier cosa, nosotros decimos, ay, ya nos sentamos que no aguantamos, ya no soporto este dolor. Pero imaginémonos nosotros, porque todo lo que el Señor vivió, todo lo que Él soportó. No sé cuántos han visto esa película, ¿verdad?, que hicieron de este varón Mel Gibson, que da una media semejanza
de lo que realmente el Señor soportó. Todo el maltrato, todos los golpes, dice la Biblia, porque de repente miramos nosotros que hasta allí mienten las religiones. De repente lo hemos colgado en una cruz, con un cholloncito en el codo, con un cholloncito en las rodillas, con 3 gotitas de sangre por el sentido, y vemos así la gente venerando esa imagen que no tiene nada que ver. Pero la palabra dice en el libro de Isaías que Él fue totalmente desfigurado a golpes, que no hubo una parte en su cuerpo que a Él no le golpeara. Y llegaron a tanta la maldad que habían unos látigos, y de repente en la punta de los látigos había unos pedazos de hierro. Cuando Él le tiraban con toda su fuerza esos latigazos sobre su espalda, usted sabe que esos pedazos de hierro se incrustaban en su carne, y cuando ellos jalaban el látigo, eso venía con pedazos de carne del Señor. Usted imagínese que arrancaron su barba con todo y el pellejo, digamos nosotros, ¿verdad? Arrancaron la barba de Jesús y con todo y carne. Usted se imagina qué clase de dolor ese. Imagínese que su rostro era desfigurado, o sea, se miraba y aparentemente no se reconocía por la deformidad de tanto golpe que al Señor le dieron. Desnudarlo, porque esa era la mayor vergüenza o la mayor afrenta, ¿verdad? Que a un hombre se le desnudase. Pero todo eso lo hicieron con Jesús. Aparte que lo escupieron, aparte que se burlaban de Él, aparte que cuando tenía sed le dieron vinagre a beber. Usted se imagina, y de repente yo estaba analizando, porque de repente nosotros leemos pero no analizamos. Leemos pero no escudriñamos, y de repente decimos, leo, pero yo no entiendo. Hay que leer, detenerse, analizar, meditar, hacerse la escena de lo que se está leyendo, lo que en ese momento Jesús estaba viviendo en su muerte. Entonces yo me preguntaba esta mañana, ¿por qué tanto dolor? Decía yo, Señor. ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque en la tierra yo creo que no hay nadie que haya soportado ese dolor o semejante sufrimiento. Pero de repente cuando uno está analizando la Escritura, yo me doy cuenta lo malo y lo perverso que somos los seres humanos. Porque viendo aquí cuántas personas lo siguió, cuántas personas le dio de comer, cuántas personas él sanó, a cuántas personas estuvo allí. Entonces yo digo, es que los seres humanos que estamos tan llenos de tanta maldad, tanta hipocresía, de tanta falsedad, de tanta ingratitud. Entonces era necesario todo ese tormento que el Señor vivió, porque son tantas nuestras maldades, son tantos nuestros pecados, que aunque estemos aquí, hermanos, no queremos nosotros dar ese giro en nuestras vidas y dejar esa vida vieja, dejar esa maldad en nuestros corazones, que fue lo que llevó a que el Señor Jesús soportara tanto dolor, tanto maltrato y tanto sufrimiento. Entonces el Hijo del Hombre vino, dice en el verso 10, estamos viendo ahí, ¿verdad? En Marcos, pero en el capítulo 10 de Marcos, en el verso 45, dice la palabra que Él vino. ¿Para qué vino Jesús? Dicen los niños, Él murió por nuestros pecados, ciertamente, pero dice Marcos 10, 45 que Él vino para que el Hijo del Hombre vino para servir, dice, para salvar, dice, a muchos que estaban, a rescatar a muchos que estaban perdidos. Entonces el Señor a eso vino. Y yo digo, el ser humano no somos fáciles nosotros, hermanos. Yo digo que de repente que estamos agarrados del Señor, que vamos batallando, hay maldad en el corazón. Y cuánto más aquellas personas que aunque estén dentro de la iglesia, pero no viven una vida sometida a Dios, la hipocresía, la falsedad, a veces nos están sirviendo, estamos puñaleando a la gente por la espalda, nos están dando y estamos hablando mal del prójimo. Entonces yo digo, era entonces necesario que el Señor, ¿verdad?, soportara tanta cosa que el Señor soportó, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia, la soledad. Llegó un momento que se sintió totalmente solo, y en aquella situación, como dice, que no podía defenderse ni hacer nada. Y sin embargo, en todas esas cosas, dice que Él no abrió su boca para defenderse. Pero en todo eso, ¿qué dice la palabra? El Señor dice la palabra, ejemplo yo les di. O sea, todo esto no fue en vano, ni tampoco esto era un drama. Todo esto era necesario que sucediese, ¿verdad? Para que tal vez hiciéramos conciencia en nuestros corazones. Pero de repente en estos tiempos digo, el ser humano está tan malo en estos días. Hemos dejado nosotros, ¿verdad?, que el mal entre en nuestro corazón tan terriblemente, que yo creo que aunque viésemos de nuevo allí a Jesús, en este momento lo tuviéramos allí y viéramos realmente los golpes, como dicen, en carne propia, lo viéramos allí nosotros, yo creo que no nos inmutamos también. Seguimos igual como estaba la gente en ese tiempo, porque hoy, hermanos, sí que estamos mucho que desear en cuanto a maldad. Entonces vimos un poco en este momento nosotros de lo que Jesús sufrió, pero el tema esta mañana es cómo vemos nosotros la cruz de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros mirando eso, ¿verdad?, la cruz de Cristo? Porque para la cruz de Cristo, para algunos es un amuleto.
Hay gente que anda en una gran cruz guindada allí de oro, otros de plata, otros de palo, a saber Dios de qué, pero muchos miran la cruz como un amuleto para venerar. Y eso no tiene nada que ver. Verá, otros como un símbolo de veneración, para otros es simplemente religión, y muchos están con mi religión, andan en sus santerías allí, siguiendo sus muñecos, sus cosas, porque en realidad, ¿sabe qué? Ellos no quieren cambiar su vida. Si nosotros salimos de allí, salimos del error, salimos de la mentira, salimos del engaño, es porque quisimos nosotros darle un giro a nuestras vidas y tener un cambio en nuestras vidas, dejar la vida vieja, la vida de maldad. Por eso es que muchos se aferran y se encierran. Es que mi religión. No, Dios no nos manda a cambiar de religión, nos manda que cambiemos nosotros. Y eso es lo que hace el Evangelio en cada hombre, en cada mujer, cuando viene verdaderamente a los pies de Cristo. Entonces, otros lo ven como algo que no entienden. Algunos ven a Cristo todavía crucificado. Incluso para muchos puede ser que no signifique nada. Entonces, hemos leído esta mañana este capítulo 15 nosotros de Marcos, donde vemos la crucifixión, ¿verdad? Vimos el comportamiento de la gente en ese momento trascendental para la humanidad. Pero aquí vamos a ver nosotros 3 actitudes de las personas en ese momento y que también están hoy, y aún dentro de los que nos llamamos cristianos, estas actitudes también están ahí. Entonces, una de ellas es que muchos miraron la cruz como un asunto de burla. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Ellos esperaban que el Mesías fuera un rey conquistador que derrotara a los enemigos de Israel y estableciera su reino. Esperaban una coronación y no una crucifixión. Ellos encontraron, ¿verdad?, risible la idea de que Cristo fuera el rey de los judíos. Se burlaban de él y lo escarnecían. Hasta el punto era que miramos que hasta el que estaba a la par de él crucificado, hasta ese se burlaba el otro ladrón y decía, ¿verdad?, si tú eres el Cristo, pues que se salve primero él mismo, decía. Entonces, hasta el que estaba en sentencia, hasta el que estaba allí también, ¿verdad?, en una cruz, hasta él se estaba en ese momento burlando de la situación de Jesús. Entonces, miramos claramente, ¿verdad?, cómo la gente tomó en ese momento las cosas como una burla. Y dice Primera de Corintios en el capítulo 1, en el verso 18, dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay personas que rechazan la palabra del Señor, hay personas que se burlan de los cristianos. Bueno, algunos dan motivos por su mal comportamiento, por su mal testimonio, dan motivos para que se burlen, pero no debería de ser así. Entonces vemos aquí nosotros claramente cómo había un pueblo que se burlaba, que lo señalaba, que lo vituperaba, que se reían de él. Ese es un grupo, ¿verdad? El segundo grupo dice que miraron a la cruz con una gran indiferencia. Entonces, ¿quiénes eran estos? Vemos los que vieron con indiferencia eran aquellos que estaban echando suerte por las vestimentas de Jesús. Vámonos al libro de San Juan, a ver qué nos dice el libro de San Juan. En el capítulo 19, en el verso 23, San Juan 19, 23, dice la palabra: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Mire, estos hombres que estaban allí, estos soldados, ellos estaban totalmente indiferentes, estaban en lo suyo, a lo que estaba pasando a su alrededor. No les interesaba nada lo que estaba sucediendo con Jesús. Ellos estaban jugando, qué sé yo, allí a suerte con las cosas de Jesús. No, sin ningún interés. Menospreciaron la cruz de Cristo. Les interesaba el botín. No les interesaba para nada lo que en ese momento el Señor estaba pasando, ¿verdad?, en su vida. Había una insensibilidad terrible. Hoy en día nosotros podemos decir que hay un grupo de cristianos que nos llamamos de repente cristianos, pero estamos insensibles totalmente. Estamos indiferentes totalmente a lo que pasa a nuestro alrededor. No importa si hay dolor, si hay sufrimiento, si hay desesperanza, no nos importa, cada quien está en lo suyo. Eso es un evangelio egoísta. No deberíamos nosotros de comportarnos, ¿verdad?, de esa manera. Entonces vemos el tercer grupo nosotros, y esta otra parte son aquellos que miraron la cruz para salvación. ¿Qué dice Lucas 23? Vámonos a Lucas capítulo 23, en el verso 40, que nos dice la palabra. Y dice Lucas 23, 40, dice: respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces miramos aquí nosotros, ¿verdad? Este hombre, este ladrón, ¿verdad? Que estaba allí a la par de Jesús, mientras uno se burló del Señor, el otro vio a Jesús como la oportunidad, ¿verdad? De salvación. Tuvo una actitud diferente a la del otro, aunque los dos estaban en la misma condición, los dos tenían el mismo delito porque los dos eran ladrones, pero la diferencia está en que uno se burló de Jesús y el otro vio esa oportunidad, ese momento, él lo miró como una oportunidad de salvación en su vida. Entonces eso es lo que está sucediendo. Él reconoció que él estaba en la cruz, que él merecía lo que estaba pasando por el delito que había cometido, pero que el que estaba en la cruz, él no había hecho nada malo, él no merecía esa condición. Entonces reconoció que él estaba en la cruz, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, y entonces él reaccionó, ¿verdad? En el verso 40 del sur vemos que él le dice: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Le dice al otro: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces miramos ahí nosotros, ¿verdad?, la actitud de este hombre. Pero Jesús, en el verso 42, Jesús le dice, él le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos el 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vuelva a ver qué preciosa la promesa que el Señor Jesús le está dando a este hombre. Le dice que ese mismo día iba a estar con él. No dice que vamos a un lugar de espera por no sé cuántos años, es inmediatamente, hermano. Jesús le dice: este mismo día vas a estar conmigo, le dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces miramos esa promesa poderosa que el Señor le da a este hombre, ¿verdad? Una promesa de que él va a estar con él, porque se está conduciendo en ese momento, está reconociendo en ese momento su condición, su necesidad, está reconociendo que Él es Dios y que Él no merece esa condición, y le está diciendo: Señor, acuérdate de mí. Es como una petición de misericordia, de perdón, y el Señor Jesús, que conoce los corazones, que no hay nada, ¿verdad?, que el Señor se le escape, está viendo el corazón de este hombre dolido quizá de ver la situación, la condición de Jesús, y entonces Jesús le da la promesa a este hombre. Dios, ¿verdad?, es la misma promesa que tenemos nosotros, cada uno, ¿verdad?, de que un día estaremos en la presencia del Señor. Para eso el Señor entregó su vida, y es para eso que nosotros un día, ¿verdad?, aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, pero tenemos que proceder a ese cambio, a ese arrepentimiento, a dejar esa vida vieja y comenzar a caminar nosotros como el Señor nos demanda en su palabra. Entonces miramos en nosotros tres grupos de personas que en ese momento ellos estaban viendo, y como que muchos se deleitaban del dolor. Como que muchos se reían, se burlaban del dolor que estaba atravesando en ese momento Jesús. Porque solo póngase de repente una idea. Solo de repente hágase una idea viendo a Jesús, ¿verdad?, cargando aquel madero pesado en aquel inclemente sol, la burla de la gente, los gritos de la gente, y Jesús, ¿verdad?, sin abrir su boca, sin decir absolutamente nada, y nadie decía nada, más bien todo el mundo era la burla. Crucifíquenlo, sí, los escupitazos y todo el asunto. Entonces hay tres tipos de personas, y en esta mañana, ¿verdad?, nosotros cada uno, como dicen, con sinceridad, ¿en qué grupo nos ubicamos nosotros? En las personas que hemos reconocido la cruz como la oportunidad de salvación y la misericordia del Señor, o vemos eso con gran indiferencia: no más ir al culto, salgo del culto, vuelvo del culto, pero no estamos tomando ningún tipo de compromiso, ¿verdad?, en las cosas del Señor, o de repente como un asunto de burla, como lo hace mucha gente, porque cada quien quiere creer en Dios a su manera, y no hay diferentes maneras de creer en Dios, solamente es una sola manera, y Jesús es el único camino, es la única verdad y la única forma de llegar a la vida eterna. No es a través de como mis papás me enseñaron, o mis abuelos, mis bisabuelos. Pobrecitos ellos, se han muerto sin Dios, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de conocer la verdad, y están escritas para eso la palabra, para que conozcamos la verdad de lo que verdaderamente sucedió. Y usted puede leer en su casa el capítulo 22 de los Salmos, que ahí le va a dar también, ¿verdad?, una pauta a seguir de todo lo que ya iba a suceder, y también en Isaías 53 podemos ver nosotros lo que ya se estaba anunciando que iba a suceder con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miramos aquí, ¿verdad?,
los que vinieron a la cruz, los que son influenciados ahí, ¿verdad? Y vio la cruz como una oportunidad de perdón y de salvación. Entonces hay mucha, ¿verdad? Hoy en día hay mucha indiferencia, escuchamos el mensaje, ¿verdad? No se muestra ningún interés. Hoy debemos de ver la cruz como de una forma correcta. Debemos de ver la cruz nosotros como ¿qué cosa? Como el camino verdadero, ¿verdad? Como la oportunidad para recordar que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Por eso San Juan 3:16 dice que porque de tal manera envió Dios a su Hijo a morir a este mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tengamos, ¿qué cosa dice? Vida eterna. Entonces Dios no hace excepción de personas. Dios no quiere que solamente unos cuantos se salven. Dios no vino solamente al rico, al pobre, al bonito, al feo. Dice que el mundo en general, feos, bonitos, ricos, pobres, Dios no hace acepción de personas. En el plan de Dios está que todo el ser humano, que toda la raza humana, que todo el mundo se salve. ¿Cuál es el problema? Que igual que en ese momento no todos queremos nosotros tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Queremos de repente las cosas a medias, queremos de repente, ¿verdad?, con indiferencia, queremos de repente con burla. Yo creo que eso no se puede. Hoy más que nunca tenemos nosotros que reflexionar, ¿verdad? Tenemos que recordar ese sacrificio, con cuánto dolor el Señor pagó por nosotros, cuánto sufrimiento Él sintió, cuánta desesperación Él sintió, pero que Él en silencio sufrió todo eso. Debemos entender, ¿verdad?, recordar que Él murió por cada uno de nosotros, que Él resucitó, que está a la diestra del Padre, no se quedó en la tumba. Sabemos que ciertamente Cristo murió, pero al tercer día Él resucitó. ¿Y a dónde está ahora? Está a la diestra del Padre. ¿Y qué va a pasar luego? Cristo viene pronto por nosotros. ¿Cuánto estamos esperando, hermano? Amén. Yo estoy esperando a Cristo. Por eso batallo en mi vida, por eso en mi vida lucho, porque yo no quiero, hermano, ser desengañado ese día. Y le aseguro que eso está bien cerquitita. Cristo está a las puertas, hermano. Y vemos estos tiempos nosotros cómo se ve el mundo. Allá van a las mares, van a las playas, que la borrachera, que la orgía. Estaba viendo tristemente que en uno de los balnearios pusieron una tarima, 4 chavalas en bikini, unas cuantas cajas de cerveza y era una multitud. Invitamos a un culto y viene Chucho, Jacinto y José, unos 4 los mismos de siempre. Pero si ponemos allá afuera en este momento una tarima con 4 chavalas en bikini y ponemos 3 caballos allí y unas cuantas cajas de cerveza y las regalamos, oiga, no nos van a alcanzar, viene multitud. Porque el ser humano lamentablemente está buscando lo malo. Le interesa lo malo, lo que su carne le agrada, la celebración, la fiesta, el relajo. Por eso dicen, yo no cambio mi religión, porque su religión es la puerta ancha, relinchan, retosan, hacen lo que quieren, mientras que entrar al evangelio es la puerta angosta, y para eso tengo que dejar un montón de cosas que a Dios no le agradan. Y a veces la gente no está dispuesta a pagar el precio y dejar todo aquello que su carne quiere por buscar las cosas del Señor y agradar a Dios. Tristemente, ¿cuál es el resultado en estos días? Un montón de ahogados, un montón de muertos, casas quemadas, accidentes, destrucción, un desastre. Esas son las almas que se le entregan al enemigo en estos tiempos que la gente equivocadamente hace sus celebraciones. Cuando lo correcto sería, nosotros no celebramos nada de estas cosas, gracias a Dios somos libres, ¿verdad? Pero sí para hacer un recordatorio de lo que realmente sucedió en la cruz. Haciendo un recordatorio de lo que cuesta, ¿verdad? Lo que cuesta la sangre de Cristo, lo que cuesta la salvación de nuestras almas. Todo el dolor y el sufrimiento que el Señor pasó, nunca lo menospreciemos ni lo veamos como poca cosa. Eso fue lo que el Señor soportó por nosotros. Y que veamos estas cosas con indiferencia, que veamos estas cosas a mi manera, no, tiene que ser a la manera del Señor. Y Dios en su gran amor y en su gran misericordia nos sigue llamando, nos sigue hablando y nos sigue insistiendo. Yo morí por tus pecados, yo morí para que no vayas a una condenación eterna. Entonces yo creo que no es momento de estar jugando ni al cristianito, ni al evangélico, ni a la religión. Yo creo que es momento de una vez crucificar el yo, el hombre viejo, con todas nuestras maldades en la cruz de Cristo y comenzar a caminar con esa diferencia, ¿verdad? Con ese corazón manso, con ese corazón humilde que el Señor nos dio como ejemplo. Porque estamos tan llenos de tanta hipocresía, de tanta maldad, que yo decía, ahora casi que hasta que me da ganas de llorar, yo decía, es que somos tan malos los seres humanos. Es que somos tan malos que no puedes confiar ya ni en tu propia sombra en estos días. Y hay que tener muchísimo cuidado, hermano, porque esto se trata de que nosotros tenemos que ser la diferencia en este mundo. Yo no debo de comportarme, si el mundo es hipócrita, yo no debo de ser hipócrita. Debo de trabajar en mi vida en ser una persona honesta, sincera. Si voy a dar porque me nace de mi corazón y porque lo siento en mi corazón, no por quedar bien con nadie, sino porque quiero quedar bien con mi maestro, con mi Señor. Si voy a amarle con sinceridad, pero no que por la espalda voy a dar el puñalazo o voy a hablar mal de usted, porque eso es ser injusto delante del Señor.
La envidia, está el mundo lleno de envidia, lleno de hipocresía, y no le importa calumniarte, no le importa decir cualquier cosa de una persona porque les carcome el alma la envidia. Yo no tengo que ser, ¿por qué ser envidiosa? Si yo aprendo, tengo que aprender de mi maestro. Entonces, hermano, yo creo que es momento de preocuparnos. Es momento de trabajar en nuestras vidas en la honestidad, en la sinceridad, en la humildad, porque hay tanta soberbia en el ser humano, hermano. Y estamos envejeciendo de repente en la iglesia y llegamos a viejos, digo yo, y por puro gusto, porque estamos revestidos de una terrible soberbia que cualquier cosa damos la vuelta y decimos 4. Cuando el Señor da el ejemplo de que le hicieron cuántas barbaridades, pero Él no abrió su boca para defenderse. Dice que como cordero mudo fue llevado al matadero, y de repente abrimos la boca, hermano, como el sapo, y decimos que el barrabasadal, que no nos importa si ofendemos, si herimos, si maltratamos, no nos importa, y nos debería de importar, porque en el cielo se está apuntando cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces la palabra, el camino es para eso, hermano, para que dejemos nosotros la vida vieja y comencemos a caminar en vida nueva con el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina cuántas cosas Él soportó? ¿Y a quién le dijo, por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho? No abrió su boca. Y dice, como yo hice, ustedes también tienen que hacer. Porque ejemplo yo les di, dice el Señor. Y eso era necesario para que aprendiéramos nosotros que sí se puede en esta carne vivir como Jesús vivió. Por eso Él se sometió a 40 días de ayuno cuando estaba en la carne, porque sabe que esta carne es nuestro principal enemigo. Esta carne es tan mala, hermano. Esta carne es pero tan mala que usted no sabe cuánta maldad sale de ella si nosotros nos descuidamos. Entonces era necesario, ¿verdad?, que Él se sometiera en ayuno para tener un control y dominio de la parte del ser humano, la carne. Pero sí podemos, hermanos, nosotros ser humildes y ser mansos de corazón, ser honestos y sinceros, cuando realmente nosotros nos sometamos al Señor y veamos el ejemplo de la cruz. Ese ejemplo de dolor, verdad, de afrenta, de sufrimiento, de vergüenza, de vituperio, de calumnia, de engaño y tantas barbaridades que le hicieron a Jesús. ¿Cuánta gente el Señor le sirvió? Toda esa gente que le sirvió son los mismos que lo crucificaron, los mismos que decían, crucifíquenos, crucifíquenos. Después que le dio de comer, después que lo sanó y después que Él vino para morir también por ellos. Entonces esta mañana, hermano, que el Señor les bendiga. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y por un momento